desde aquí se me dan ustedes nervios bastantes. Pues buenas noches. Yo nada más vengo aquí para agradecerles a todos su presencia. Es muy importante para nosotros, para Editorial Aquitania, para las 4 soñadoras, empedernidas, locas y inquietas mujeres que emprendimos este proyecto, que estén ustedes aquí, que sigan confiando en nosotros y sobre todo que pues nos sigan muchos de ustedes presentes, Gaby, nos sigan regalando su talento para poder continuar llevando las letras y la literatura a todas partes. Esta noche estoy muy contenta por Gaby, por este proyectazo. Por favor, no es que esté haciendo yo un comercial, cómprenlo, está maravilloso. Pero es un librazo que seguramente, yo se los garantizo que si ustedes lo leen, mañana van a querer estar arriba de una montaña, no hay más. Y la otra, quiero agradecer a Rosana Ayala, nuestra invitadaza de lujo. Ella participa en El Heraldo con una columna que precisamente habla de la satisfacción de correr, de llevar a cabo aventuras, recorridos y trayectos que no nada más son una satisfacción física, sino una satisfacción personal y todo lo que eso conlleva. Pues muchas gracias por estar aquí y a todos otra vez muchísimas gracias. Los voy a dejar con estas 2 mujerazas. Gracias por venir. Hola, buenas noches, muy buenas noches a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Me siento muy agradecida de verdad con la vida por darme la oportunidad de compartirles algo que me llegó a la entraña. Pero a esa entraña de corredora, a esa entraña de lectora, un buen libro, un excelente libro que habla de la pasión por la libertad y la pasión por las letras. ¿Por qué? Porque escribir, correr y leer tienen cosas en común. ¿Se preguntarán cuáles? Pues miren, son actividades que construyen mundos, que construyen nuestros propios universos. Son una manera de interpretarnos a nosotros mismos. Correr también es un arte, que en lugar de las palabras utiliza el cuerpo para expresar todo lo que tiene que expresar. Correr, todo lo que tiene que expresar. Subir montañas o cruzar una meta también es poesía, porque durante el esfuerzo se atraviesa el alma doliente y resiliente para salir indemnes del golpe contra el muro. ¿Quién de los presentes corredores no ha llorado sin recato ante la belleza de un paisaje o la satisfacción de terminar una carrera? Yo creo que todos hemos llorado al cruzar eso o al tener ese logro. Y Gaby une estos mundos, estas artes en su libro, y lo hace para la gente común como nosotros, para los que no corren, o si lo hacemos, no somos los que corremos, no somos ni los más fuertes ni los más veloces, pero sí tenemos mucho corazón. Y hoy yo quiero compartir con todos ustedes el tropel de emociones, la luz de sentimientos y los aprendizajes que me dejó El sermón de la montaña, un sueño imposible por las barrancas de la vida, de Gabriela Guerra Rey. Lo primero que diría de este libro es que se trata del testimonio del encuentro y transformación de una mujer valiente, que lo arriesgó todo para encontrarse a sí misma. Y yo me congratulo de que Gabriela se haya encontrado a sí misma, porque a través de su libro y del honor de estar aquí ante ustedes, también me permitió encontrarla yo a ella y descubrir a un ser de corazón noble, de espíritu atrevido, audaz y fuerte, que a través de las palabras y su capacidad de compartir, nos deja ver a una mujer brillante, que brilla no solo en su escritura, sino con esa luz que solo emanan los seres iluminados. Gabriela se define a sí misma como transterrada, palabra que cuando la leí me impactó y al mismo tiempo me encantó. Transterrada porque tuvo que dejar su tierra amada para crecer, para abrir sus alas y dar rienda suelta a sus ansias de libertad, para reinventarse y dejar atrás vicios y hábitos dañinos,
y liberar a la verdadera Gabriela que vivía atrapada en una vida que la asfixiaba. Y esa mujer que atravesó el océano para encontrar su camino, descubrió que más allá de la belleza de los mares cubanos, había también un nuevo mar en las montañas, y en un país, un continente y un planeta lleno de cumbres, bosques y barrancas. Ahí Gabriela encontró un refugio para sanar su alma y la de los demás, un espacio para buscar la paz y la felicidad, y sobre todo, un santuario. Desde una vez sanada, feliz y reconstruida, se dispuso a compartir al mundo su sermón de la montaña. Y desde lo alto, donde se ve mejor el paisaje, Gabriela dijo: aprendí que no sirve acariciar montañas si no somos capaces de acariciar el alma. Que correr es una aventura indecible, pero conectarse con la naturaleza otra mayor. Que si de algo se trata esta historia, es de eso, de sueños imposibles desdoblados en absolutos posibles. Porque al final, la misma Gabriela reconoce que su libro es mucho más que palabras impresas. Es un llamado a la manada, a otras mujeres y hombres, lobas y lobos, a liberar su espíritu y encontrar en las entrañas de la naturaleza su verdadero instinto y su camino. Ella misma lo dice de manera espléndida. Al final, ¿qué más queda? Sino escribir y compartir, gritarles mi aullido a otros que tal vez están a tiempo de atravesar el bosque. Y esta noche, de sueños posibles, montañas y aullidos, me honra presentarles a esta transterrada cubana mexicana que, con muchos de los que llegan y se enamoran de este país hermoso y fascinante, nos dice lo que a veces los que aquí nacimos nos volvemos ciegos para ver y entender. México tiene tanto que ofrecer, dijiste, pero tú, Gaby, tienes tanto que ofrecer a México. Preguntas. Primero yo haré un par de preguntas y después ustedes lo que quisieran preguntar. Yo quiero preguntar, Gaby, sermón es una palabra fuerte, asociada a consejos, enseñanzas, sabiduría, a veces de carácter religioso, incluso hasta de regaño. Pero, ¿qué intentas con tu sermón de la montaña? ¿Qué es, aparte de lo que yo entendí, qué es lo que tú ahora, en este momento, después de 2 años de haberlo terminado? Bueno, es inevitable primero hacer un paréntesis antes de responder sobre el sermón, para agradecer infinitamente. He estado hoy a punto de llorar como 3 veces, esta es una de ellas. Fíjate que ahora que decías que no ha llorado cuando llegan a una meta y demás, como además yo soy una corredora montañista asmática, siempre que me agobia las ganas de llorar me digo: no llores, no puedes hacer esto, que no vas a llegar, no vas a poder llegar a la cumbre, no vas a poder llegar a la meta. Entonces ya estoy entrenada en el ejercicio de aguantarme, pero estoy llorando por dentro de la mejor manera, de la manera más bella. Por tantísimos amigos que tengo aquí. Yo le decía a Rosana, quise invitar a todos los amigos que han atravesado conmigo estas aventuras, las de la vida, las de la carrera, las de las montañas, las de los deportes. Entonces, para mí el sermón de la montaña es un sermón para mí, pero es un homenaje para todos los que acá están, todos tantos, no los puedo enumerar porque tengo que enumerar casi que la sala completa. Y cuando Mariano me dijo que Rosana me iba a presentar, se lo dije a Rosa cuando la conocí, fui a leerla y lo primero, o sea, el primer encuentro maravilloso que me pasó fue que la primera columna que encuentro de Rosana, que además se llama, ¿cómo se llama la columna? La de mujeres que corren por su vida. Pero... No, bueno, la primera que me encontré realmente fue la de los rarámuris, ¿no? Y dije, bueno, solo con esa columna dije, es la persona ideal para presentarme. Pero me enamoré tanto de lo que escribía en su columna, que, no, te decía cómo se llama la columna en general, el nombre Pasión por correr.
que me leí 10 columnas así de seguido esa noche, que además era la 1 de la mañana, ¿no? Y yo decía, ya cálmate, ¿no? Y bueno, después conocí a Rosana, que no hace falta mostrar la mujer que es, porque su presentación y sus letras y su propia pasión lo demuestran. Así que te estoy agradecidísima en el alma del encuentro, de que estés aquí esta noche, de que seas tú. Agradecida por supuesto a mis socias por esta aventura que es Editorial Aquitania, que nos quita el sueño a todos, a María, a Oscar, a toda la prensa que nos acompaña, a nuestro amigo tecnólogo, que no le pregunté el nombre, pero que nos está transmitiendo en vivo para un montón de medios. Y bueno, vuelvo un poquito atrás a esto, ¿no? Y a tu pregunta. Realmente el Sermón de la Montaña tiene una historia familiar también, porque hace muchos años, la primera vez que intenté escribir un libro con mi padre, 2007, o que él me propuso escribir un libro, íbamos a escribir una biografía sobre el Che. Mi padre había escrito los primeros libros que se escribieron sobre el Che Guevara después de muerto, y en ese momento pensamos llamarlo el Sermón de la Montaña, y que tenía que ver con el lugar donde él había muerto, entre los abras de América, y tenía que ver con el mito y con cómo el mundo lo estaba viendo, y bueno, obviamente también con una reflexión bíblica que nos llevaba al tema del Sermón de la Montaña. Y cuando descubrí las montañas de México y empecé a recorrerlas, sentí todo el tiempo que esas montañas me estaban dando un sermón a mí. Me estaban dando ese sermón de autorreconocimiento, de comprenderme a mí misma, de entender que la vida era mucho más amplia que lo que yo estaba o había logrado vivir en los primeros años tras la migración, y todo el dolor de la migración, y toda la nostalgia, y todo ese sentimiento apabullante de transterrada. Y fue la montaña la que me enseñó que no era solo eso, que había todo un mundo enorme por delante, que podía hacer muchas más cosas. Empecé a hacerlas, a convertirlas en mi nuevo mar, porque ¿no? Había trocado ese ahogo inicial fuera del agua por la libertad, por la libertad física de correr, y por la libertad que eso me había puesto en el cuerpo, en el corazón, en el alma, en lo intelectual, en lo espiritual, en la mente. O sea, para mí fue una transformación tan grande que la sentía como algo que me tuvo que enseñar la propia naturaleza para que yo aprendiera. Entonces ese sermón es más para mí, y lo que quiero que sea para los otros es más bien la enseñanza simple de que no hay un sueño imposible, que todo el que va por el sueño que quiera en la montaña, en el mar, en la literatura, en el arte, en el trabajo cotidiano, en el sueño de cada quien. Simplemente hoy hablaba con Salvador y decía, si uno se apresta a ir por ese sueño, es muy posible que lo logres. Si no, pues seguro que no lo logres, ¿no? Entonces, Y respecto a eso, en tu libro mencionas en varias ocasiones a Ítaca. Es el lugar al que Ulises regresa después de vivir todo tipo de aventuras. Y hablando, tu Ítaca es un lugar físico, es tu camino recorrido, ¿qué es tu Ítaca? bueno, en este momento me gustaría leer un fragmento del libro, tocando un poco los órdenes que uno hace habitualmente de leer el final, porque bueno, cuando Rosana me dijo que quería saber sobre esa Ítaca, y hay un texto en particular que habla, o sea, el libro está compuesto de crónicas, algunas que fueron publicadas en medios de prensa a medida que yo iba haciendo esta carrera, con coberturas también para esos medios, y luego, bueno, mucho que fui escribiendo entre el año 2018, que fue que me senté a escribirlo, y finales de 2019. Pero le decía a Rosana, igual como terminé de escribirlo en el 2019, ya tengo más, mi Ítaca ya es más grande que esto que puse aquí. Entonces, me lo permiten, voy a leer el texto y después voy a tratar de llevar Ítaca hasta la actualidad. Y el texto se llama Ítaca ya no me espera. Dice, la historia de Cuba, y sobre todo la de la revolución, han estado marcadas por el éxodo. Ello ha sido tema recurrente en mi obra, porque soy una de esas exiliadas por voluntad propia que al principio pensaba que se ahogaría fuera de su mar.
¿Qué ha pasado en estos últimos años de vivir en México? Muchas cosas, de las buenas y de las peores. Un mundo de fantasmas comenzó a habitarme y en ellos me refugio para escribir. En aquella, la serpenteante avenida del Malecón de La Habana, tapé con sal las heridas y volví a abrazar los recuerdos de un pasado que fue más bello que tormentoso y que ya no pretendo. La diferencia entre mi viaje y el de Ulises es su certeza del regreso, de una Ítaca que a mí no me espera, aunque la lleve a todas partes. Ulises se arriesga en el presente para emocionarse después. Dice Juan Villoro en Olvidar el futuro, y evoca que etimológicamente recordar es volver a pasar por el corazón. Otra reflexión del autor mexicano me acerca al ídolo homérico. Ulises tiene un inquebrantable compromiso de verosimilitud consigo mismo. Si aceptara un destino falaz, perdería el derecho a su historia, olvidaría el futuro que desea vivir. Si el héroe no actuara como lo hace, no habría libro. La heroína de esta historia ha tomado el encargo de recordar como ofrenda de patria que es humanidad, decía Martín. Y porque lo vivido ha sido tan intenso como si le hubieran ocurrido innumerables vidas y viajes en ese bregar en la búsqueda de un sitio donde anclar el barco y desempolvar los baúles llenos de memorias, aunque no sea en su inolvidable Ítaca. Yo hice de todo con el viaje. Me llevé a mi Ítaca a pasear por nuevos mares, la lloré en cada uno de ellos, defendí el suelo nuevo como propio y me sentí ciudadana del mundo. Armé un templo indestructible de palabras y montañas al que corro en el agobio, pero encontré refugio también entre la gente querida, en las fronteras y las empedradas cuestas de la vida y las nuevas geografías. Cometí casi todos los pecados, incluso el de ser feliz. De nada me arrepiento. Nuestro presente sigue siendo macondiano e Ítaca hace mucho que dejó de ser un puerto seguro. Hoy, pasado un vendaval de tiempo por delante de los ojos, me doy cuenta de que he elegido quedarme a vivir en el mundo de la belleza. Elegí el verso como arma y construí mi muro, una barrera lírica donde solo cabe la poesía del corazón. En mi nuevo mundo, el cuerpo se erigió montaña, Marina volvió a ser océano, Ania camina maratones, Irra corre delante de mis piernas, iluminando las anchas avenidas, y Gris me invita a hacernos chiquitas y conquistar las cimas de nuestra madurez. Mis seres de luz, mis duendes, mis amores, han cometido genocidio contra mis demonios. Extirparon la maldad de este círculo virtuoso que habito, donde me sé residente definitiva de la hondura que nuestra naturaleza nos brindó en la Génesis, aunque no la hayamos sabido comprender. Soy viajera inmóvil, ya solo necesito cerrar los ojos para que la magnanimidad del universo abra sus puertas y me regale aquellos espectáculos que van a salvarme. La montaña, mi nuevo mar, se transformó en la obra maestra que no quiero terminar de escribir. Cada paso hacia arriba, cada rodilla hincada hacia abajo han sido páginas de esta obra que es la vida. No miro hacia atrás, lo recorrido ya quedó. No miro hacia la cima, hacia la última página. Me queda el mundo aún, límpido y milagroso otra vez por la virtud absolutoria de mis sueños, parafraseando a Borges. No pido nada, no necesito nada, sueño todo, verso la vida, extiendo los brazos, amo a los míos, me entrego a las pasiones, descuelgo el saco de piedras en la ladera del cerro engañoso y dejo que caiga, estruendoso, para no volver la vista atrás. Me sé valiente y me sé muerta de miedo ante el experimento fabuloso que es la vida. Esta historia es eso, un canto de vida y un intento personal de gritarle a la gente, sacarla del sopor y revelarle mi secreto. No sé si lo he logrado, pero seguiré intentándolo. Mi convicción es sólida como las montañas. Si en algún sitio la libertad existe, es adentro en el corazón. Si desoímos su mandato, estaremos condenando a una civilización y el mar de regreso a Ítaca habrá extinguido sus actividades y aventuras para siempre. Y quizás el año pasado, hace un tiempo ya, descubrí un libro de un escritor venezolano que vive en Argentina, Gustavo Valle, que se llama El País del Escritor. Es un ensayo literario sobre el escritor emigrante. Y ahí es donde encontré mi nuevo Ítaca. Me dio tanto alivio leerlo que me di cuenta que mi país era, que mi hogar, mi Ítaca, era la gente que amo
y los libros que escribo. Y una vez resuelto eso fue buenísimo porque dejé de esperar que el puerto inseguro se volviera seguro, ¿no? Que para Ulises lo fue, bueno, en el siglo XXI lo hay en otra parte. Creció porque eso es inmenso. O sea, mis libros son todos, son mis hijos, son mi vida, son mi día a día y mis amores son más que todo. Entonces, ahí está todo. Aquí está, ahora. Por acá. Ustedes que son corredoras, llega un momento en la carrera, ya sea larga o corta, que quieren abandonar, lo han sufrido, lo han vivido, dicen, ¿qué hago aquí? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Ya quiero abandonar todo antes de acabar la carrera, ¿no? Eso es la vida también, hay un momento que dices, ¿qué rayos hago aquí? No, ya voy a abandonar la carrera, la vida al final. ¿Qué mensaje tendrían las dos como corredoras para aquellos que están, a lo mejor no cerca de la meta, pero están corriendo y ya están a punto de abandonar aunque saben que es lo correcto? ¿Qué mensaje le darían? Bueno, mira, me hace recordar 3 momentos que están narrados en el libro, ¿no? Y me voy a ir ahí. Y a 2 personas que están aquí en este momento. Cuando corrí mi segundo maratón de la Ciudad de México, Cindy, la china para mí, me dijo, te voy a esperar en el kilómetro 30 para acompañarte en los últimos 12 kilómetros. Y bueno, todo el que es corredor sabe que los corredores entre el kilómetro 30 y 35 podemos pasar por esto que le llaman el muro a la pared, que es cuando te puede suceder algo así. A mí jamás me ha pasado que creo que voy a abandonar algo que he hecho, pero también tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? Al contrario, para mí es lo que queda por delante, yo de aquí no me voy hasta que no lo acabe. Pero en esa ocasión me recuerdo que cuando llegué le iba diciendo, ¿no? Le iba mandando un mensaje, le decía voy por tal, porque ella me estaba esperando en un punto para que supiera más o menos el tiempo en el que iba a llegar. Y cuando llegué ahí estaba en ese punto que me preguntaba qué diablos hago aquí. Llevo todas estas horas corriendo, estoy cansada, que no aguanto más y me queda un montón, me queda toda la loma de Insurgentes, ¿no? Porque además me quedan 12 kilómetros de subida. Y ahí estaba esperándome Cindy con unas bolsas así, traía hasta traía un Red Bull metido aquí en el top, porque estaba toda pertrechada de cosas para darme cuando yo llegara. Me decía, ¿quieres un platanito? ¿Quieres esto? Y empezaba a sacar cosas así como en un baúl misterioso. Y para mí fue tan emocionante que una amiga como ella, que además en ese momento compartíamos el día a día, había vivido conmigo toda la aventura de correr, me acompañara esos últimos 12 kilómetros y me fuera diciendo todo el camino que me decía, vamos cubana, vamos cubana. Y yo decía, no le puedo hacer esto a ella. Tengo que correr y tengo que llegar, ¿no? Y saber que iba a entrar al estadio con ella, que iba a terminar esa carrera. Entonces también eso pasa cuando uno tiene ganas de abandonar algo, que hay alguien que viene a decirte, vamos, tú puedes, ¿no? Con Bruno Barrón, que le estuve contando hace un rato a Rosana, esa y muchas aventuras cuento en el libro, subí el pico de Orizaba en el año 2018 y yo recuerdo que a determinado momento, lo cuento acá, yo estaba vulnerable, Bruno tenía mucha experiencia de montaña, era la montaña más difícil que yo había hecho hasta ese momento, en condiciones no todas ideales, como es la montaña, por supuesto, y que a cada rato, y en un momento Bruno me decía, nos faltan 200 metros, nos faltan tanto, y yo le decía, ¿tú crees que yo no sé medir los metros? Estaba muy enojada que me venía diciendo esto hacía rato y que no acababa de llegar, ¿no? Y yo le decía, vete adelante, que yo te sigo, pero estaba molesta, y no le quería decir que estaba molesta, pero estaba. Y me dijo, si llegamos hasta aquí juntos, vamos a llegar juntos hasta la cumbre, y me dio la mano para que subiéramos los 200 o los que fueran que nos faltaban. Entonces, bueno, respondida. Y luego, bueno, una de las aventuras que cierra este libro definitivamente, de hecho que lo abre, y fue la historia de conocer la cultura rarámuri y conocer la ultramaratón de Caballo Blanco en las Barrancas del Cobre.
Estuve, bueno, en el año 2018 corrí la maratón y en 2019 fui a hacer la carrera completa, 85 kilómetros ese año, con 2 montañas de 1500 metros de altitud, entonces estuve más de 17 horas corriendo. Y yo mismo, a los 30 kilómetros me dolían las rodillas y desde ese momento a todos los puntos de hidratación que llegaba, todo lo que me abocaba era a ponerme gel y lo que tuviera que ponerme para que, y me decía, resistan, o sea, yo resisto por ustedes, pero aguanten, porque bueno, puede ser que el cuerpo también te diga, no se puede, y no puedes llegar, no es solo una convicción mental. Y bueno, una vida entera, esas 17 horas, y yo misma me preguntaba, ¿qué cosa puede obrar dentro de uno para que yo en ningún momento, con el peor cansancio de mi vida, haya sentido que tenía ganas de abandonar esa carrera? Fue una carrera además que había más de 1000 corredores, menos del 15% llegó a la meta. O sea, fue una carrera así despiadada, y recuerdo que hacia el último tramo pasábamos por el pueblo de Urique, donde parte la carrera, y después de eso nos podían quedar 15 kilómetros o algo así, y mucha gente cuando llegaba al pueblo se quedaba, ¿no? Porque ya estabas ahí, ya había comida, ya había luz, y decían, bueno, ya me quedo. Y yo estaba segura de que iba a correr los 15 kilómetros, que si me dejaban terminar la carrera la iba a hacer hasta la hora que fuera. Y ahí fue donde me di cuenta de que de verdad que no había imposible, ¿no? Y que aquello no había que hacerlo con las rodillas ni con las piernas, porque ya eso no existía. Había que hacerlo con la cabeza y con la convicción de llegar. Quizás estaba más madura también en los años que llevaba entrenando y practicando para estas cosas. Pero todavía muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que en todo ese tiempo nunca pensé en abandonar? Pero así, jamás me pasó por la cabeza, ¿no? Solo quería que mi cuerpo resistiera lo que yo quería hacer. Entonces, creo que lo que puedo decirle a los corredores es, piensa en lo que tú, claro, cuando estás en ese muro o pared en el maratón, lo que pasa es que tu cabeza no funciona bien. Cuando estás en la alta montaña, lo que pasa es que tienes poco oxígeno y tu cabeza no funciona adecuadamente. Hay que ir preparado para no hacerle caso. Hay que hacerle caso cuando hace falta y cuando no, pues está bien. Pero bueno, Ros tiene su propia experiencia de corredora, entonces... No, bueno, yo rápidamente, mi mejor maratón fue exactamente mi peor maratón. Esas veces que cuando te dicen no cambies lo que desayunas, hice todo lo contrario de lo que digo en mis columnas. Entonces digo que fue mi peor y mejor, porque no, es algo, lo más horrible que le puede pasar a un corredor en un maratón urbano es sentarte y ver al otro lado el camión de la basura, que va recogiendo todo. Entonces dices, no, pues ya soy la última, ¿no? Ese día me dolió el estómago, vomité porque comí algo que no tenía que haber comido en la mañana y me senté y cuando vi la basura dije yo, o sea, no puede ser, ¿no? Me levanté, pero porque yo sabía que Salvador iba a estar en la meta esperándome. Yo sabía que Paula Selene, recién operada, 15 días, estaba ahí en algún punto del camino con plátanos, con agua, con aquel amor y con una pancarta de tú puedes, Ros, ¿no? Y Mauricio y Isel, que también en un punto me iban a encontrar, que nunca me encontraron porque nunca supieron que me quedé tan atrás. Y a Larisa, que de repente ella iba a ver a otra persona y que de repente me vio y Ros, corre, ¿no? Y ver a Salvador en la meta, él con una pierna, porque había tenido un accidente, la pierna fracturada, a mi hijo Salvador, y Camila que salió y corrió conmigo los últimos 10 metros, y que cruzando la meta la abracé llorando porque a pesar de eso, en el momento más difícil, sabía que estaban ellos, que estaba Paula Selene, que estaba Salvador, que estaba Mauricio, que estaban todos ellos. Y eso da una fuerza. Y no solo los que están presentes, pensaba en mi padre que murió, y que murió sin saber de mi nueva pasión, sin conocerla, y decirle, papá, aquí estoy, aquí voy, ¿no? Porque así es esto, ¿no? Hay que resistir, hay que hacerlo. Y yo creo que por eso digo que mi peor maratón fue mi mejor maratón, porque estuvieron todos ahí.
noches. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Muchas veces se ha dicho que los intelectuales, los artistas, no son muy afectos a los deportes y viceversa, ¿no? Que los deportistas no se llevan bien con las artes, con la ciencia, etc. Y a mí me da gusto ver que Gaby es un ejemplo de que sí, realmente estos dos mundos, el del músculo y la neurona, pueden coexistir, pueden convivir, y es algo muy afortunado porque pienso que la escritura es parecida a la carrera en el sentido de que tenemos carreras cortas, como las carreras de 5, de 10 kilómetros. Hay escritores que se dedicaron toda su vida al cuento, por ejemplo, que es una narrativa corta, como Borges lo hizo toda su carrera, como Cortázar lo hizo también. Y tenemos carreras largas como el maratón, como los ultramaratones, como los novelistas también inmortales de la literatura universal lo hicieron. Ulises, por ejemplo, los novelistas rusos también, pensemos en La Guerra y la Paz, por ejemplo, ¿no? Rayuela de Cortázar, también novelas muy grandes. Incluso podemos pensar en escritores que hicieron carreras cortísimas en el sentido literario, figurado, de 100 metros, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Augusto Monterroso, el dinosaurio. Fue una carrera de 100 metros o menos, ¿no? Tal vez 50 metros o 20. Entonces, pues a mí me da gusto tener una obra, y no solo, Gaby no solamente en el Sermón de la Montaña está reflejando ese gusto por correr, también en una obra suya pues, anterior, en Elena de todas partes, también ella... La pueden comprar también. Ahí está la venta. También está ese ejemplo del atletismo, de la carrera en la literatura. Entonces, a mí me da mucho gusto tener un ejemplo más de que sí, realmente estos dos mundos, la literatura y el deporte, pueden convivir, porque de hecho yo también, yo escribo una columna, que si ustedes pueden verla en internet, en losaficionados.com.mx, donde hablo de esta unión del deporte y la literatura. En las carreras, el fútbol, el béisbol, todos los deportes, el box, en realidad tienen muchos puntos en común la literatura y el deporte. También correr es un ejercicio solitario. Muchas veces cuando nos preparamos para una carrera, en la carrera misma, es solitario, como el oficio de escribir también. Es algo donde estamos nosotros haciendo un ejercicio de introspección, y en la carrera se hace mucha introspección. Pensamos en nuestra vida, pensamos en el futuro, pensamos en la muerte, pensamos en las obligaciones, en la familia, muchas cosas se vienen a la mente cuando se corre. Entonces, igualmente cuando se escribe, también vienen a la mente toda una serie de pensamientos, de recuerdos, de anécdotas. Entonces, pues es un mundo que encaja perfectamente en la carrera, el atletismo, con este mundo de la escritura. Ya sea carrera larga, carrera corta, un sprint, es muy gratificante ver esta unión de los mundos, y es una inspiración, una motivación. Y pues gracias, Gaby, por ser un ejemplo más de que estos dos mundos, del músculo y la neurona, pueden convivir. Gracias. Gracias, Alejandro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué papel juegan las emociones desde que se está preparando para el entrenamiento porque además, a ver, a mí se me antoja la montaña como una cosa complicadísima. Yo me enfrento al muro de pero creo que es algo como que poco se dice. ¿Qué tiene que pasar por su cuerpo? ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo se impulsan a así concretar esas metas? No, porque te trazas una meta, pero llegar a ella, se me hace que tiene que haber mucho de trabajo emocional. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es eso? Muchas gracias. Y ahora cuando Alejandro estaba mencionando, enumerando algunas
cosas que hay que tener para llegar, o que decía, ¿no? Que es como la vida. Pensaba además, bueno, disciplina y voluntad seguro, para cualquier cosa en la vida, ¿no? Sin duda, para cualquier tipo de sueño. Y me pasa muchas veces en la montaña que hablando con amigos que voy en el camino les digo, realmente esto para mí es más o menos, todos los maratonistas decimos que una carrera de maratón es como la vida, porque en esos 42 kilómetros vas recorriendo todos los estadios emocionales por los que uno puede pasar en la vida. Y la verdad es que yo creo que la gran carrera uno la hace en el tiempo del entrenamiento. La haces cuando cada día te levantas por la mañana y aunque tengas lo que tengas que hacer y aunque te sientas bien o mal y estés cansado o no, tengas ánimo o no, te levantas y vas a entrenar, a hacer tu entrenamiento del día, porque bueno, hay algunas aventuras como el maratón propiamente que si no te preparas pues no llegas, no lo haces el día que te toca, entonces te obsesionas también con que eso suceda. Yo creo, a mí lo primero que me pasó cuando empecé a correr fue descubrir que yo estaba cambiando no solo físicamente. Acá está Alejandro Favila, que llegué un día a su gimnasio y le dije, siempre hago este cuento, Alejo, y le dije, es verdad, ¿verdad? Se lo hice a Rosa hace unos días, que le digo, me vio subido en la cinta y tiempo después me confesó que pensó que estar haciendo esta niña ahí arriba, ¿no? Y se acercó y yo le dije, no, quiero correr un medio maratón. Y me dijo, bueno, yo te voy a entrenar. Y bueno, un día me dijo, lo que estabas haciendo no era correr. ¿Quién sabe lo que estabas haciendo ahí? Y ahí aprendí, realmente, en ese gimnasio, que si no lo hacía todos los días, que si no lo entrenaba todos los días, pues el cuerpo físicamente no estaba preparado para lo que yo quería. Pero después me sorprendía que llegaba a la casa y me daba cuenta de que estaba emocionalmente bien. Bueno, ahí cuento toda una historia de transformación también, porque mi madre se enferma en esa época de cáncer, entonces yo cada vez que daba un paso, ahí respondiendo también a la otra pregunta, cada vez que daba un paso sentía que la estaba curando, que la estaba sanando, que le estaba llevando vida y salud, y eso, esas convicciones son inquebrantables, ¿no? Porque uno lo hace por el otro, no lo hace ni siquiera por ti mismo. Pero después me pasaba que llegaba a las 11, 12 de la noche y miraba el reloj y no podía creer que era esa hora y que yo estaba escribiendo y que estaba intelectualmente con una lucidez tremenda después que me había levantado a las 6 de la mañana y había pasado 2 horas corriendo. Obviamente me tomaba mi siesta según me correspondiera, porque bueno, también hay que cuidarse, pero intelectualmente había cambiado todo y había empezado a comprender y a trabajar con el mundo de las emociones. Ese fue otro descubrimiento, así que saber que tú sola a través de un proceso personal, que podía ser físico, en el camino he descubierto el yoga, he descubierto la meditación, descubrí la montaña, o sea, muchas otras aventuras para poder también, lo que más lo que más sufrimiento nos provoca realmente son nuestras emociones. Entonces, si aprendes también a entrenar las emociones al tiempo que estás entrenando todo lo demás, hay una gran batalla ganada, ¿no? Yo creo que cuando ya has vivido la experiencia y sabes todo eso, lo tienes ahí, solo tienes que recordarlo, solo tienes que pensarlo. Cuando dudas, cuando no quieres, cuando no te quieres levantar, cuando estás metido en un proceso emocional que te está dañando, porque es que esto nos pasa, bueno, después nos vino una pandemia, ¿no? ¿Y quién no se dañó emocionalmente con la pandemia? Entonces, no sé si me desvié, si respondí tu pregunta, pero yo creo que trabajar con esas emociones para lo siguiente es un ejercicio de voluntad. A mí me pasa que siempre, el Iztaccíhuatl es quizás la montaña que más he subido, porque es la que uno tiene más cerca y va a hacer el fin de semana en fin de semana. No hay una vez que vaya en el camino, ya en la ruta subiendo hasta Paso de Cortés, que no me dé esto de las mariposas en la panza. Y me digo, ¿cómo puedes ir 30 veces a un lugar y que te siga causando la misma emoción y el mismo nerviosismo? Pues sí, claro, ya no lucho con ello, ¿no? Ya dejo que simplemente sea y que eso obre en el camino, porque te enfrentas también a una naturaleza que no siempre es amable, que puede ser adversa, ¿no? Entonces, dejarse fluir con esa naturaleza. Y también reconocer, cuando no puedes, no puedes. También he tenido que bajar de la montaña, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Yo conozco a Gaby desde hace ya un rato, conozco su calidad literaria y entonces
Para aquellos que no, que tenemos esa pared antes de iniciar la montaña, creo que después de leer el libro, varios andaremos arriba. Sí. Es muy bueno este libro. Gracias. Hola, soy Olimpia. Estoy aquí porque soy amiga de Mariana Otero. No para el libro. Somos compañeras de trabajo desde hace 7 años en el ámbito de la política. Eso es lo que nos une. Entrañable amiga, entrañable compañera, exigente, regañona. Yo la amo. Yo la amo. Y lo que me mueve a hablar es abrazar. Porque me conmueve esta manera que tienes de poder conquistar tu deseo vital en todos los mundos que habitas. Que incluso haya sido el deseo vital el que te haya hecho abandonar a la entrañable. Y Ítaca es eso. Es el deseo que se lleva. Es el deseo de vivir. Y entonces, pues, muchas gracias por ejercerlo y prodigarlo, que no es cosa fácil. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De hecho, en el libro, como además lo termino de escribir en esta, bueno, al final la última carrera es el Maratón de Atenas, ¿no? En Grecia. Estaba escribiendo Elena de todas partes, que uno de sus protagonistas es griego y quería ir a Atenas a terminar la novela. Y Ania me descubrió que más o menos en las fechas que iba a estar en Europa, porque tenía que ir a presentar otro libro, se corría el maratón. Y así fue, con los amigos dándome la mano y poniéndome delante de lo que yo no estaba viendo, que llegué ahí. Y por esa razón también quise utilizar algunas frases dentro de los grandes filósofos, de lo que la gran filosofía griega nos ha enseñado y nos enseña todavía. Y estaba yo, y en ese primer viaje que hago a las Barrancas del Cobre, que voy como periodista realmente a hacer un reportaje sobre el estado de Chihuahua, estaba allí con una amiga entrañable, Vanessa, que no sé si ha llegado porque andaba atorada con la lluvia, y estábamos alucinando con el paisaje que teníamos delante, y una amiga cubana, otra transterrada que vive en Miami, me manda el poema de Ítaca. Claro, cabal. Nunca me ha dejado de abandonar y bueno, y va atravesando el poema un poco también el libro, en los momentos en que yo me sentía ahí donde Calvafis dice: haz que sea larga tu aventura, haz que sea largo el camino, demora el viaje, no apures el viaje, ¿no? Ítaca no te ha dado nada, no importa ya lo que te, o sea, Ítaca te ha dado todo, que es el camino. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir y por el abrazo y te lo devuelvo. Gracias. Buenas noches, quiero decirles que llegó un poco tarde porque efectivamente el tráfico estaba Estuvimos especial. esperándote como 40 minutos. No me lo perdí porque gracias a la Yo me tecnología esperaría toda la vida. las vine viendo. Venía viendo la transmisión. Las vine viendo en una transmisión en vivo, así es que no me perdí mucho. Y lo que quería preguntarte es este término que utiliza de transterrada me gusta mucho, porque normalmente solemos asociar a la gente que sale de su país y que viene aquí o viene va a cualquier otro país en busca de sueños, de vida, de oportunidades, como exiliados, ¿no? Esta es la palabra más común. Y me llama mucho la atención que tú utilizas esta palabra transterrada en el libro. Y hay una frase que citaba Rosario en su presentación que me gustó mucho porque dices que México todavía tiene mucho que darte, pero que tú también debes preguntarte qué le puedes dar a México. Y eso me gustó porque tu visión de transterrada de alguien que viene de fuera y se enamora y se queda en este país es algo que a veces los mexicanos perdemos de vista. Vivimos en un país tan fascinante y tan hermoso, pero al mismo tiempo tan difícil y tan complicado, con muchos problemas que a veces nos agobian, nos rebasan, la violencia. Hoy hablaba el tráfico, la lluvia, pero hablo de cosas más graves como los desaparecidos, como todas estas tragedias que están pasando en México, y a veces nos impiden ver a nuestro país con esos ojos que tú lo puedes ver o lo has visto inclusive desde las montañas, ¿no?
y es bonito eso porque nos recuerda que debemos amar al país, pero también debemos, no solo por lo que nos da, sino también por lo que nosotros debemos cuestionarnos qué podemos darle, qué debemos hacer para que este siga siendo un gran país, ¿no? Yo te felicito porque sí es muy importante el mensaje que transmites en el libro, es muy motivacional, es muy inspirador. Lo dijeron bien aquí, aunque muchos de nosotros no tenemos esa condición física de ustedes para plantearnos vencer, vaya, ni un muro que esté a 5 metros, pero la verdad es que tu libro inspira a hacerlo, ¿no? Por lo menos a intentarlo, a subir una montaña y ver eso que tú describes también y que transmites de manera tan poética y linda. Felicidades. Muchas gracias, Salvador. Y si logro eso realmente con los que lean el libro, habré logrado todo este sueño que parecía imposible, ¿no? Ese es la génesis de este libro tiene que ver en la transterrada, ¿no? Me había pasado los primeros años, yo decía cuando llegué a México que tenía una enfermedad incurable que era la nostalgia, escribí Nostalgias de La Habana, escribí Babilazar, que es una novela de la nostalgia. O sea, esto me traspasaba, por suerte encontré la literatura de todas maneras para poder canalizar todo ello, porque si no me hubiera vuelto loca. Y un día abrí los ojos y me di cuenta que me estaba perdiendo México, anclada trance todavía en ese pasado, ¿no? Y que tenía que hacer el cambio de tierra, y desde entonces me sentí también parte de esta tierra. Y aprendí a amarlo con sus virtudes y defectos, porque yo creo que ninguno podemos cerrar los ojos a lo que ocurre en nuestro país. Pero fue la geografía realmente de México lo que... La gente, los amigos que he tenido, los amigos mexicanos, porque bueno, tuve los amigos cubanos que me recibieron, ¿no? Que nos recibimos casi siempre unos a otros cuando llegamos, porque sabemos lo que es ese camino y lo que es esa transformación. Pero tuve tantos amigos mexicanos, tengo tantos amigos que son mi familia hoy, que bueno, ya cuando estoy en cualquier lugar lo que extraño es acá. El hogar, cuando pienso en la nostalgia del hogar, pienso acá, ¿no? Y darme cuenta de que tenía en México un mundo inacabable e inabarcable, me cambió la vida radicalmente y me convertí en esta soñadora que sabía que tenía el camino por delante, ¿no? Y que quería ir atrás de una Ítaca, que existiera o no. Estudiar a mamá en una parte. Me entusiasmé y se me cayó el carro. Perdón, otra vez, retomando un poco, Gaby, el tema de Ítaca. A Ulises le toma casi 10 años, según el Ministro Negro, regresar a Ítaca. ¿A ti cuánto te tomó esta reflexión que haces sobre Ítaca? ¿Te date cuenta que pues, Ítaca son las personas que amas, todo esto que nos contaste? ¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta de eso? A lo mejor no los 10 años de Ulises, pero sí un lapso. ¿Y cuál fue el punto de rompimiento cuando dijiste, Ítaca ya no puede estar allá, Ítaca es esto, lo que tengo hoy? ¿Cuál fue ese punto de rompimiento que tal vez haya en el libro? Fueron, bueno, al final me siento bien porque me tomó menos tiempo que a Ulises. Y yo pensaba que era mucho. Lo que pasa es que el viaje de Ulises estuvo, primero era un viaje voluntario, deseado, intencional, y estaba lleno de aventuras que él estaba buscando, ¿no? Realmente en el momento que Ulises decide que tiene que regresar es cuando se siente preso, cuando está en la isla de Calipso y Calipso se lo quiere quedar, ¿no? Y ahí es donde él va en busca de su Ítaca. A mí me tomó, no sé, esto ocurrió alrededor de... Yo vine a vivir, o sea, viví en México como corresponsal de prensa en 2009 y en 2010 vine a vivir definitivamente. Y este primer viaje que hago en las Barrancas del Cobre, no como corredora, sino como periodista, fue en 2014, quizás hacia finales de 2014. Y ese es un momento de génesis, pero no creo que haya sido el momento definitivo en que yo me di cuenta de todo esto. Había que pasar por ahí. En aquel momento miraba y pensaba en estos, o sea, estaba en un hotel en la cima de la barranca, mirando hacia el fondo, el paisaje era alucinante, y pensaba cómo esta gente puede vivir ahí abajo durante milenios y desplazarse solo corriendo sobre sandalias y tener un modo de vida tan primigenio, y que sin embargo cuando tú hablaras con ellos y comprendieras cómo estaban viviendo, te parecía que toda la sabiduría del mundo estaba ahí. Y eso me hizo pensar que había algo que yo estaba desconociendo y que tenía que aprender de ellos. Y bueno, claro, eso me llevó a
a luego leer sobre los rarámuris, a tratar de entender su cultura, a querer regresar en el futuro. En aquel momento, si alguien me hubiera dicho que iba a correr un medio maratón, no olvídate de la ultra, un medio maratón me hubiera muerto de la risa, ¿no? Me hubiera parecido un gran chiste. Pero la espina estaba sembrada en mi corazón. Y ese proceso va... Que eso es importante también, ¿no? Porque uno siempre, o sea, ¿con cuántos hablo cuando hablamos ahora del libro que me dicen, no, pues yo no corro nada, ¿no? Yo sería incapaz, yo no puedo llegar al muro. No, yo tampoco podía. Y la idea de este libro nace de, en algún momento, que decía Arroz, haciendo una expedición que fue bien complicada para mí en el Iztaccíhuatl con un amigo que ya no vive en México, Argenis. Y Argenis me decía, alguien tiene que escribir un libro desde el ser humano común y corriente, que luego está atravesando el glaciar del Iztaccíhuatl con ansias de llegar a una cima. Porque las grandes historias de aventuras de montaña las escriben los grandes héroes, los superhéroes. Pero yo no soy una superhéroe. Me gusta llamarme heroína porque, bueno, la ficción nos permite también y ponernos en la posición que querramos. Pero no lo soy para nada. Y en el momento que me fui a entrenar, me fumaba 2 cajas de cigarro diaria, había vivido vida de reportera hasta entonces, y todos los que están aquí saben lo que estoy queriendo decir. Y eso me había llevado a una vida enferma, ¿no? Darme cuenta que yo quería salir de esa vida enferma, de lo que comía, de lo que consumía, de cómo vivía, de mi calidad de vida. Después en algún momento leí esta frase que me ha quedado muchísimo, que dice que la calidad de tus pensamientos, que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces empecé a pensarme a mí misma de otra manera y me di cuenta que yo no tenía que ser esa que estaba enferma de nostalgia, que creía que esto era incurable, que pensaba que iba a vivir toda mi vida encerrada sufriendo y no disfrutando. Y lo que pasó después de eso, o sea, en algún momento, en 2015, o sea, habían pasado 5 años cuando tiré así todo la garnacha a la basura y dije, voy a tratar de tener una vida más sana. ¿Sí? Veo muchas conferencias de un cirujano que se ha vuelto un divulgador de cómo el trabajo con el cuerpo, la mente y demás nos puede cambiar la vida, y es un tema simplemente de convicciones y de necesidades, ¿no? De pronto tuve a mi madre enferma, estaba sola, estaba lejos, me estaba enfermando yo porque obviamente todo esto me estaba enfermando, y él siempre dice, ¿cuál es el paso más pequeño que puedes dar? Da ese paso. Ese paso te puede llevar a dar el otro. Terminé corriendo 85 kilómetros en la carrera, entonces funciona. Tú eres una heroína, y lograste que Anya, que no corría, que no hacía nada, caminara maratones, y que yo, que soy una corredora de asfalto empedernida, ya quiera correr montaña y hacer montaña, yo creo que sí es una heroína. Y yo estoy segura que de todos los que lean tu libro, muchos más. Soy una buena comunicadora. ¿Qué te costó más trabajo? ¿Terminar el libro o terminar la montaña? No. Bueno, casi que es inevitable que diga que el libro, porque el libro tiene todas las experiencias de estos de 5 años, ¿no? Tiene una expedición a Perú de 17 días que muchas veces pensé que diablos hago aquí, aunque estaba en un lugar maravilloso pero también me había cambiado profundamente para mal, para el conocer las tristezas y las penas de nuestras tierras de América, ¿no? Que es algo que ya te llevaste de México y te das cuenta que no es diferente en otros países, que puede ser incluso peor. Y claro, para poder terminar el libro tenía que haber corrido todo eso y haber subido todas esas montañas, entonces definitivamente el libro, pero bueno, como con el simbolismo que tiene la pregunta, yo creo que lo que más trabajo me costó fue darme cuenta de que claro que yo podía hacer eso. Por eso es que tengo tantas ganas de decirle a los demás que todo el mundo puede, ¿no? Eso me llevó años. Me llevó más años llegar a ese momento y a esa convicción que después hacer todo lo demás. Después todo fue vertiginoso, porque cuando te metes en este mundo
Yo terminaba una carrera y ya estaba preguntando dónde era la otra. Terminé mi primer medio maratón y Alejandro me dijo que bueno, ahora vamos para el maratón. Y le decía, no, estás loco. Es lo mismo pero el doble, ¿no? Yo no te preparaba para eso. Y me decía, sí, yo te preparé para eso, pero no te dije. Y yo decía, no, me estás mintiendo, no puede ser, ¿no? Y bueno, cuando creí que no podía, fui a los poquitos, hasta que pude. El libro realmente era una necesidad imperiosa, de poder compartir esto hoy con ustedes, de poder decirle a los demás, yo viví esto, y funcionó, y me transformó, y he sido feliz haciendo esto, y ya me callo porque hay otro mano por ahí. Ay, no te calles. Yo tengo bueno, primero quiero decir que pues tú mencionas que saliste de Cuba, ¿no? Que Cuba es un país que se caracteriza porque ya por su situación, ¿no? Y por muchas personas en todo el mundo salen de Cuba, especialmente los grandes artistas salen de Cuba, los grandes músicos, los grandes escritores, todas las grandes personas que se dedican a algún arte salen de Cuba. Entonces que antes de todo el tema del libro llegaste como reportera, ¿no? Como corresponsal de prensa pues, a Chihuahua, ¿no? Llegué a México, a ya a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, ¿no? La vez que fuiste allá, ¿no? Entonces llegaste a México y pues después escribiste, ¿no? Pues después, posterior, tocaste escribir libros. Entonces pues lo que yo quiero decir, pues es como yo, o sea, creo que especialmente en los artistas que migran de un país con una situación difícil a otro por la situación, o sea, ¿cómo realmente influye el entorno en tu proceso de escribir? O sea, como artista, como escritora, venir de un país donde el entorno influye en los artistas cubanos y también los artistas mexicanos o los artistas que emigran a México, influye ese entorno. O sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo para poder llegar al punto de ese entorno que influya en tu obra? Mira, yo muchas veces me he preguntado, porque es inevitable que uno se haga este tipo de preguntas, cuál hubiera sido la escritora Gabriela de haberme quedado en Cuba y de no haber salido del todo, ¿no? Si hubiera sido escritora incluso. Yo soy hija de un escritor, de una editora, o sea, también tenía cosas en el camino de mi vida que me llevaban allí, pero mi obra literaria profesional empecé a hacer aquí en México. Y después de 13 años viviendo en México, estoy absolutamente convencida de que si no hubiera vivido ese proceso, por lo menos la obra que he escrito no sería la que hubiera escrito, de haberme quedado allá. Porque tuvo que ver con encontrarme con mis emociones de transterrada, tuvo que ver con comprender por qué nos estaba pasando eso a algunos, de tener que abandonar el lugar donde habíamos nacido, donde estaban tus raíces, tus tradiciones, tu familia, tus amigos, tu música, tu mar, tanto, y trastocarlo por algo incierto, que no tienes ni idea de qué cosa va a ser. Porque además todo aquello que yo creía que iba a ser cuando llegué, nunca fue. Y todo el tiempo ha sido, ahora ya estoy abierta a lo que sea. Porque ya por experiencia sé que no hay que planificar nada y que la vida solita se encarga de eso. Y porque mi obra está indisolublemente ligada a la nostalgia, al camino del emigrante, a cómo el emigrante se reconstruye en el nuevo lugar, a los temas que dejaste atrás y a los temas que encuentras adelante. Uso mucho esta referencia, que de hecho lo trabajo en Elena de todas partes, y digo que para mí cada ser humano tiene una jaula, y cada ser humano decide de qué tamaño es la jaula que tiene. ¿Sí? Entonces, en algún momento en Cuba sentí que la jaula se me estaba quedando pequeña, y que no es difícil que en una isla la jaula se te quede pequeña, porque estás rodeado de mar y tampoco es que sea una isla inmensa. Y bueno, me llevó este tiempo comprender que tenía una jaula que era enorme, que era México, y que estaba llena de toda esta geografía, de estas montañas, de estos amigos, de estas vivencias. Y un día salí de México y me di cuenta que esa jaula podía ser el mundo, que no tenía que ser México. ¿Sí? Entonces, ahora soy consciente de esto, y lo que trato es simplemente de ir ensanchando mis barrotes todo lo que me sea posible, porque la vida está llena de circunstancias y yo soy un ser humano, por supuesto, y también me dejo amilanar a veces por el camino. Entonces la voy ensanchando,
y al ensancharla voy escribiendo y voy haciendo la obra y ahí se van forjando una y otra cosa, ¿no? Y a veces el barrote está en la cima de una montaña, pero a veces está en la amiga que me recibe para tomar un café y compartir un rato. O sea, te das cuenta incluso de que al final toda esa reconstrucción y todo ese camino es algo que se va armando dentro tuyo, que lo que tienes es que prestarle atención y dejar que él obre y opere en tu vida, y así sale la literatura, al menos en mi caso, por supuesto, ¿no? La jaula se va haciendo más grande. Tanto como tú quieras. Como tú quieras, y a partir de eso, todo eso que plasmas. Puedes meter dentro de esa jaula todo ese mundo, ¿no? Y puedes trabajar con ello. Eso es el proceso, en definitiva. El camino es el proceso, ¿no? Y luego, pues, nada, cuando llegas al libro o a la página, lo que ocurre es tiene un trabajo de inconsciente también. Nunca estás seguro de qué es lo que vas a escribir hasta que lo escribes, ¿no? ¿No te vendría mal reconocerte como heroína? ¿Cómo sabemos quién es el héroe en una novela o en una película? Lo sabemos porque es el personaje que cambia. No importa que esté incluso en el segundo plano, ¿no? Entonces, según cuentas y según atestiguan quienes te conocen, eres una mujer que ha sido capaz de ir haciendo de su propia vida una obra de arte. Eso es ser heroína. Es verdad, tienes razón. Gabriela, si tu vida fue una carrera, ¿en qué momento estás ahorita? No pongamos número de kilómetro, sino por lo menos vamos a poner inicio, mediano, cerca del muro, ya pasaste el muro, vas por la carrera. ¿En qué momento estás en esta carrera de la que se llama vida, Gabriela? Yo todos los días siento que estoy en el clímax de mi carrera, pero en el fondo de mi corazón me gustaría pensar que todavía no he llegado ahí. Gabriela, mira, yo entiendo que, igual mencionas muchas personas, esta serie de rompimientos, digamos, y el hacer las paces, llamémoslo también así, se complementan, ¿no? Y yo quisiera que nos compartieras un poquito más sobre tu experiencia para otro tipo de rompimiento que viviste después, que sería el momento en que tú sentiste que te debías dedicar 24/7 a la literatura. Pues coincidieron, en realidad coincidieron y seguramente habrán obrado diferente. Yo trabajaba en una editorial en ese tiempo, en el año 2014, trabajé ahí hasta quizás los primeros meses de 2016, y estaban en toda esta crisis existencial, emocional, vivencial. Y pasó que en el último año que estuve en la editorial, nos pasamos todo el año pensando que nos iban a cerrar las revistas cada mes, ¿no? Los que hacemos revistas o hicimos revistas en algún momento vivimos de cierre en cierre, ¿no? Bueno, los que viven en diario lo hacen a diario, nosotros por lo menos era mensual. Y siempre estaban a punto de cerrar la revista, y ya en los últimos meses ya ni siquiera estaba en esa revista, estaba en otra que también iban a cerrar. Sabía que me quedaban algunos proyectos editoriales por terminar antes de irme, pero ya sabía que me iba a ir. Y en ese momento empecé a escribir Bahía de Sal. Había conocido recién la Sierra Tarahumara, todo esto empezando, claro, yo sentía que como tenía un trabajo de oficina, no podía, como iba a hacer ningún ejercicio, ni llegaba a la casa a las 7 de la noche y venía cansada y lo que quería era descansar. Pero claro, era porque estaba desanimada, era porque no estaba motivada, no estaba enfocada en algo, no había descubierto todavía lo que iba a descubrir después. Y en ese momento me empezó a sobrar el tiempo. En el libro le dedico un capítulo al tema del ocio creativo, ¿no? Y de la importancia de aburrirse un poco y de tener tiempo. Y como ya sabía que me iba, pues solo hacíamos lo que había que hacer para cerrar el número, y empecé a escribir esta novela que después ganó el premio Juan Rulfo. Entonces evidentemente el ocio estaba funcionando, y un día allí alguien dice:
qué bueno si pudiéramos salir y irnos un año sabático. Claro, me iba a ir con una liquidación, entonces iba a tener plata de pronto. Y alguien dice, yo me iría un año sabático a Francia. Y dije, no, bueno, qué sueño más lindo, ¿no? Y mi cuñado y mi sobrina vivían en Francia, en París, y me quedé pensando y dije, es que yo lo puedo hacer. ¿Qué me impide irme unos meses a Francia con esta plata que me van a dar? Y bueno, cuando regresé de Francia empecé a correr. Fue el momento, en ese viaje, en ese camino, fui a Francia, estuve en España, fui a conocer mundos que siempre había querido conocer y a encontrarme con la familia también. Y cuando regresé venía con la disposición de cambiar lo que tuviera que ser cambiado. En Cuba tenemos este lema que desgraciadamente se mal usa y se malversa, pero que dice revolución es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Entonces ahí en ese momento empezó mi propia revolución, ¿no? A tratar de entender que era todo lo que tenía que cambiar. No lo podía entender en ese momento. Bueno, me fui a un gimnasio y le dije a un entrenador, todavía antes de llegar al gimnasio de Alejandro, le dije, yo le decía, Ros, no sabía qué le iba a decir. No sé cómo le explico todo este rollo para decirle que quiero entrenar un poco, ¿no? Pasé demasiado y le dije, vengo porque quiero dejar de fumar. Eso fue lo que le dije. Y bueno, lo que pasó después de eso, ahí está en el libro. Bueno, no sé si quisiera leernos otro pasaje del libro antes de terminar, o si alguien tiene otra pregunta. Que sea todo es hermoso. Bueno, quizás voy a leer la introducción y así lo cierro como una invitación a la lectura, ¿no? Se llama Preludio. Y dice, 10 años han pasado desde que tuve que tomar un avión y abandonar la isla donde nací para convertirme en emigrante y con el tiempo en transterrada. Un término que me ha costado mucho entender. Ese fue quizás el comienzo de casi todo en mi vida adulta. En 2015 comenzó a obrar un proceso de reconstrucción después de intentar poner en su lugar todo lo que me había sucedido. El Sermón de la Montaña es un ensayo de vida, una autoficción, donde me convierto en personaje, ahora resulta que en heroína, para desirvanar la historia de este proceso individual transitado desde el borde de una crisis existencial, de sedentarismo y toxicidad, ataviada por el desarraigo y el agravante de un cáncer que diagnosticaron a mi madre en 2016. Mis ansias de libertad, algunos seres de luz y la necesidad de reencontrarme me llevaron entonces a las carreras de fondo, la montaña y los deportes de aventura. El descubrimiento de esos mundos fue mi salvación, mi masaje para el alma, mi vuelta a lo esencial, la paz, la inspiración, la salud y un reencuentro con la vida, la belleza y la felicidad. Así, este es un libro de inspiración con experiencias narradas desde el ser humano común y corriente, citadino cotidiano, sin grandes talentos atléticos ni ambiciones deportivas, pero armado de voluntad y resistencia para transitar los escabrosos caminos de la montaña, la naturaleza y la vida. Es una conversación interior, un discurso para el mundo, un sermón propio y para compartir, un aprendizaje que me gustaría transmitir y una loa a los magníficos paisajes de la geografía de mi nueva patria, México, y de la patria grande, Latinoamérica. Los rarámuris, hombres de hierro, población indígena de la Sierra Tarahumara al norte de México, reconocidos como los mejores corredores del planeta, fueron mi fuente de inspiración a partir del año 2015, fecha en que conocí sus cañones y su modo de vida. A ellos debo la honra de sentirme una corredora de la montaña, un alma libre. El relato transita por sus barrancas y las montañas de México, Cuba, Perú, Bolivia y por muchas ciudades americanas y europeas, incluida la cuna de la civilización occidental, Grecia, donde fui dejando la marca de los tenis y erigiendo una nueva forma de coexistir con el universo. Este es, pues, el sumario de reflexiones y recorridos de quien ha vivido y se ha extraviado, quizás hasta perder de vista el sentido mismo de la existencia, su esencia. La montaña me devolvió las ganas, las fuerzas, me curó, me ayudó a curar a otros, me estremeció y me trajo de regreso a la literatura. Gracias, mi querida Rosario, porque además siento que he ganado una amiga para la vida. Claro que sí. Y gracias por regalarnos este testimonio de vida y esperanza.
Gracias.